Clavero, tengo una movida entre manos que es muy gorda. ¿Te acuerdas que te dije que tenía un contacto en el Amazonas? Hay una comunidad que está muy interna. Llegar es complicado además, pero creo que lo podemos hacer. Te voy comentando. Vale, me acaban de confirmar, tenemos vía libre para poder entrar en esta comunidad amazónica, así que nos vemos en Madrid en unas semanas. Tenemos que volar hasta la capital ecuatoriana, hasta Quito, y allí debemos comprar bastantes alimentos, bastante comida que nos han pedido que introduzcamos en la selva. A la mañana siguiente cogemos un autobús hasta el Puyo. Será allí donde tengamos el aeródromo para entrar en la selva. Y sí, la única forma de entrar a esta comunidad es en avioneta. Tenemos que entrar en avioneta. Suban por el otro lado, por favor. ¿Dónde la selva? ¿Yo subo aquí? Cualquiera. Dale. Acá, pásate entonces. Tío, en mitad del campo, chaval. Primeras visitas que nos hacen por aquí. Pues primer contacto con el Amazonas ya. Qué calor. Pues ya hemos llegado al poblado y vaya. Es que me cuestan las palabras todavía, Es que mira cómo tenemos aquí la pista. aparte. Yo quiero que enseñes la pista. Mira cómo tenemos aparcado. Ay, papá. Pues vamos a ver el despegue ya que estamos. Además, si actividad alguna carnaval, es importante la visita de ustedes para poder compartir cuáles son sus actividades, sus propósitos, objetivos. Y aquí empieza mi primera noche en la selva. En la selva no existe el silencio. En la selva no existe la oscuridad absoluta. La luna es el sol de la noche. Ya estamos preparados para nuestra otra vida. Estamos dentro del territorio Zapara, la provincia de Pastaza. Somos un pueblo que vivimos aquí en la Amazonía, en la selva, desde muchos años, de cómo nosotros vivimos aquí en la selva, cómo nos relacionamos con la naturaleza, prácticamente cómo compartimos los sueños dentro de la comunidad, dentro de la familia. Es importante para nosotros. Hemos aprendido desde pequeños de las plantas medicinales, de cómo entrar a la selva, cómo conectarte con la selva, dónde se encuentran los sitios sagrados, los espíritus. Todo eso a través de nuestros sabios nos ha enseñado y eso se ha ido manteniendo
en generación en generación. Es importante para nosotros también hacer conocer al mundo, que la gente de afuera conozca cómo estamos viviendo acá dentro de la Amazonía. Pero también sí nos sentimos afectados y amenazados por los gobiernos que siempre tratan de ver a la Amazonía, a la selva, como un negocio, donde que para nosotros es vida, para nosotros es conexión, armonía. Bueno, ahora mismo estamos delante de la escuela del poblado. Realmente no es extraño que haya una escuela en las aldeas. Esto es bastante grande porque, como veis, hay muchísimos niños y realmente los conocimientos de la vida en la selva lo aprenden en el día a día, no tanto en la escuela, pero desde el gobierno se les obliga, digamos, se les pide que se les enseñe también la educación obligatoria aquí en Ecuador. Lo importante para vivir en la selva no lo aprenden aquí, sino pues eso, en el día a día. ¿Estáis felices de ir a la escuela? No. ¡No! Y ahora acabamos de entrar en lo que es la escuela. Podéis ver, esto es la clase, los niños están esperando a que llegue la profesora. Tienen sus pupitres donde estudian, pero algunos también estudian en el suelo. No puede ser que estemos en el poblado Sápara y aún no tengamos un nombre Sápara, así que ahora mismo nos están nombrando. Ellos escogen el animal que creen que somos y nos dan ese nombre en su idioma, así que vamos a ver cómo me nombran. ¿Cómo se llama? ¿Y Yanucua? Tu nombre es Yanucua. Sol. Sol. Sí, que alumbra. Vaya pedazo de nombre. Qué bonito. Muy bonito. Muchas gracias. Pues mi nombre es Yanucua. Coño, el que está más alto está ya muy alto. Otra, que la pillo. Como una especie de gajos cítricos, esto de aquí, que tú te lo metes en la boca y comes lo que puedes. La verdad es que está muy muy bueno, muy rico. También es importante, por ejemplo, los significados de sueño. Cuando sueñas, estás teniendo una relación con una mujer, estás en el acto, sueñas eso. Eso es un sueño que tienes que tener mucho cuidado. Si tu plan era irte a la selva, tienes que mejor quedarte en la casa, porque es un sueño peligroso. Vas a encontrar una serpiente, te puede picarte. Por ejemplo, cuando también sueñas que un médico o alguien te inyectó, es una inyección, también es igual un sueño peligroso, que es una picadura de una serpiente. Y así hay muchos significados. Por ejemplo, cuando tú estás construyendo una casa nueva, cuando hay enfermedades, también hay sueños, y cómo poder recuperar. Todas las plantas que conocemos aquí nos han ayudado tanto para soñar y tanto para conocer y para poder también nosotros, la planta misma te enseña a ti cómo tú te puedes seguir adelante. Hay algunas plantas mismas cuando tomas, entonces te hacen soñar cosas muy, muy, como dije, positivas, y también para recibir como energías. De esa manera puedes interpretar los sueños de acuerdo a cómo vas soñando. Entonces, como quien dice, somos lo que creemos y somos lo que creamos. Vale, pues hoy hemos tenido el placer de poder hacer una ceremonia con ayahuasca que se llama aquí Yauna. Y no solo eso, sino ver cómo se prepara, que yo no había podido hacerlo hasta ahora, así que estoy bastante contento, la verdad. Yo no voy a tomar el Yauna, pero aquí nuestro amigo Rubén sí, así que es muy interesante ya el mero hecho de tomarla, aunque ya la hayas tomado, para empezar, como te explicaba ayer, porque cada viaje en una misma persona es diferente, ¿no? Cada experiencia cada vez que la tomas es diferente, pero es que además, aunque el brebaje sea el mismo, los rezos que las hacen, la hora del día que la dan, es muy diferente, entonces cada experiencia es un mundo distinto. La ayahuasca, normalmente nosotros, la ceremonia siempre continúa a las 7 de la noche, es porque en el día el cuerpo trabaja y en la noche el cuerpo descansa y el espíritu sale en la oscuridad también a trabajar. La ayahuasca tiene la preparación de una duración de mínimo 6 horas. Hemos apenas iniciado.
como me mareo nos caigamos. Oa, tengo una mareada que ni esta noche. ¿Me lo hacéis vosotros a mí? ¿Te vas a caer tú? ¡No, Wrestling, no! ¡No, por favor! Rubén, enseña nuestra casa. Aquí es donde dormimos. Y da hasta aquí, sin muebles, sin nada. Ah, bueno, nos trajeron unas colchonetas que no está nada mal, ¿eh? No Sí, la verdad es que está bastante bien. O sea, nosotros ya teníamos en mente dormir en la madera. O sea... Pero es que realmente es increíble el hecho de dormir aquí con todo el sonido, con todos los bichos que te están dando vueltas. Esto, el suelo está elevado por las lluvias, entonces siempre están caminando por debajo las gallinas y haciendo mucho ruido y es horroroso. Lo que también os quería enseñar es, evidentemente, la gente aquí se lava, pero ¿cómo se lava si no hay duchas? Pues voy a ducharme yo. Paso, por favor. Dichosas gallinas me despiertan cada mañana, tío. Mira, Muy como heavy. un rey. Lo que os decía es que aquí es donde dormimos y si os fijáis hay una separación, pues estas gallinas se ponen por ahí y a las 3 de la mañana se ponen a gritar todas, o sea... Quieres morir, desde luego. Venga, fuera, fuera, fuera. Y estoy dirigiéndome a la ducha natural, que como evidentemente estaréis pensando, es el río. Así que evidentemente en esta aldea y en la mayoría, todo lo que necesites te lo tiene que dar la naturaleza, así que... Y básicamente esto es bañarse en el Amazonas. El desayuno que tenemos hoy. Majá, El plátano. vamos a aplastar eso. ¿Tú qué estás comiendo ya? Esto, mira. ¿Y qué es? Chifle. ¿Y te gusta? A ver si le podemos hacer reír. Creo que le vamos a hacer llorar. Al revés. Has de ser fuerte, eres el elegido. ¿No entiendes? Ya tenemos nuestro desayuno que la verdad pinta muy bien. Esto es el plátano macho, que es como una especie de plátano mucho más duro. Y a desayunar que el día de hoy es intenso, ¿eh? Nos vamos de pesca. Hoy día estamos yendo de pesca, vamos a bajar por este río Conama abajo, vamos a ir, allá vamos a utilizar estas cosas, mira. Vamos a ir de pesca con esto. ¿Y clavamos esto a los peces? Sí, con esto para sacar a los carachamas, bagres, bocachicos. Y vamos a ir en esta barca de aquí, muy alargada. A ver, no la lío. Dale ahí, esas gotitas. ¡Ay! Y me siento. Sí. Brother, que como la liemos nos vamos al agua, ¿eh? Si os fijáis, tenemos una proporción muy pequeña para que se nos llene la barca de agua. Pero bueno, hay que intentar mantener el equilibrio todo el rato. Nos la vamos a meter aquí. Básicamente estamos en una canoa tan pequeña y estamos tan cerca del agua que literalmente tenemos que ir haciendo equilibrio todo el rato y al final no vamos con ningún tipo de canoa motorizada. Es básicamente esto que veis aquí. Para ti es fácil.
Sí. Nos direccionamos con estos palos. Déjalo un gran. Ahí jaló. Uy, sí. Bueno, tenemos al personal un poquito hambriento, así que ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué estás haciendo? Ahorita estamos recogiendo la leña para prender fuego. Vamos a hacer un pequeño fuego aquí porque... Vamos a asar un pescado que jaló Pedro, un tangla. Entonces también jaló allá Eripano. Eso vamos a asarle aquí para comer. Anoche tomamos yauna, ayahuasca, entonces nuestro estómago está vacío. Necesitamos energía porque el día aquí va a ser larguísimo. A ver, pescado. Ole. Fish. Pescasteis por aquí también. Allí pilló estos tres que son los que viven como pegados en las rocas y este es más blandito. Y hecho Ricardo volvió porque encontró un sitio donde hay un montón y ha cogido el machete y se ha vuelto hacia allí. Pues nosotros hemos pescado de otra manera, pero tenemos comida para ti. Yo voy a probar un poquito de lo que habéis pescado por aquí vosotros. Hombre, no hemos dejado mucho porque estaba muy hambriento él, pero... Es que ayer se vació mucho. Qué rico, la verdad que tenía hambre. Pues está bien bueno. Y por cierto, si queréis ver cómo cazan los peces con arpón, cómo pescan los peces con arpón, tenéis ahí una tarjetita para ir a su vídeo donde fuimos río abajo y el tío metiendo el arpón en los... Bueno, no expliques mucho, que vayan a verlo. Está interesante. Puede llegar a irse las piernas. ¿Qué pasa? No te lleve los pies. Te da fuerte. Al no tener motor en la barca, todo lo que hemos bajado con la barca bastante rápido, llegando unos 40 minutos, tenemos que subirlo caminando por el río y creo que no llevamos ni un cuarto y estamos petados ya. Y ahora porque es poco profundo, pero hay veces que tenemos que sacar la mochila porque nos lleva por aquí. Mira, que el agua es evidente. ¿Qué pasa? Ven. 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 ¿Qué pasa? ¿No te gusta que te graben o qué? ¿Qué se toca? Venga, atácalo. 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 Atácame la cámara, va. Ataca. ¿El mono al niño o el niño al mono? El mono. Ahora ya no estamos volviendo por el río, estamos volviendo un poco por el medio de la selva. Y es muy curioso porque este camino es el que cogen muchos de los niños para ir a la escuela que está en nuestra aldea. Pero por ejemplo, si había un niño que estaba en la pequeña aldea que había ahí, tiene que recorrer todo esto cada día para ir a la escuela. Si recuerdas, los niños que acabamos de ver aquí en esta aldea vieron cuando la avioneta, Sí. cuando llegamos aquí a la selva. 100%. Yo lo comí solo pasado por el fuego. Así está bueno también, ¿no? Vale. Voy a morir, vivirán los dos. Todavía no. Ah, joder, si estaría.
Y nada, ya han pasado 72 horas desde que entramos a esta comunidad sápara, desde que estamos incomunicados en medio del Amazonas, sin internet, sin ningún tipo de red, sin ninguna comunicación con el exterior. Y me ha parecido que ha pasado muchísimo más tiempo porque he conectado mucho con la gente, con los sáparas que viven aquí, ya fuera con largas conversaciones que hemos tenido sobre un montón de cosas muy interesantes, pero a la vez también se me ha pasado el tiempo volando. Han pasado 3 días y ya está a punto de llegar nuestra avioneta para volver a donde estábamos antes, pero de verdad que agradezco un montón a esta comunidad por brindarnos esta oportunidad de poder conocer cómo viven, de aceptarnos como uno más de su familia, de darnos de comer, de darnos de desayunar, de darnos todo lo que está a su disposición, y el único precio que pedían realmente era este intercambio de conocimiento, cosa que simplemente me parece espectacular. Espero que en un futuro podamos vivir otra vez experiencias así. Espero que os haya gustado mucho este formato un tanto diferente, un tanto más serio, y de hecho ya empiezo a escuchar la avioneta, así que nos vamos de vuelta. Que vaya bien. Chao. Adiós. Un placer a todos. Adiós, Clavero. Adiós, Clavero. Adiós, Clavero. Adiós, Clavero. Adiós, Clavero. Chiquitín pescador. Un placer. Que vaya bien. Letal crisis. Que se amarren los... Clavero, tengo otra aventura. Nos vamos a la...